donde la razón se quiebra y el miedo se convierte en certeza. Ahí viven las historias que nadie se atreve a contar. Bienvenidos a la Frontera Secreta. Cuando tenía 14 años, escuché a un ejército marchar frente a mi casa. No me paralizó el miedo a la guerra, sino el escalofrío de lo imposible. Ese ejército había destruido la ciudad hace 141 años. Esta experiencia la viví a finales del siglo pasado, el siglo XX. Una vivencia marcada por lo inexplicable, que aún hoy recuerdo con claridad. En América Latina, las guerras de independencia dejaron tras de sí campos manchados de sangre y memorias que se niegan a morir. Se habla de caballos que cabalgaban en la noche, de espadas que chocan en la oscuridad y de lamentos que aún se escuchan en los lugares donde muchos cayeron. En Colombia, uno de esos episodios fue la llamada Navidad Negra, en la ciudad de Pasto, al sur del país. El 24 de diciembre de 1822, fieles a la corona española, sus habitantes resistieron la independencia proclamada por Bolívar. Entonces, las tropas de Antonio José de Sucre entraron en la ciudad y en plena Navidad desataron una masacre. Hogares saqueados, familias enteras asesinadas, mujeres, niños y ancianos entre las víctimas. La tragedia quedó marcada en la memoria como la Navidad Negra, y cuentan que, desde entonces, las almas de los caídos cabalgan por los caminos del sur de Colombia. Cascos, gritos y lamentos que se escuchan en las noches de luna, recordando que la guerra nunca se fue del todo. No solo aquí, en Europa, en Waterloo, donde Napoleón cayó derrotado, campesinos aseguran escuchar todavía los clamores de los heridos, voces que piden auxilio, pasos apresurados y caballos espectrales que atraviesan la niebla. En los Andes, aún se habla del ejército de San Martín. Dicen que en las noches de viento helado se oyen marchas militares entre las montañas, como si los soldados continuaran cruzando los pasos nevados rumbo a la libertad. Son ecos de la guerra, recuerdos que no descansan, lugares donde la sangre corrió y el dolor fue inmenso, parecen no borrar del todo lo vivido. Era 1963. Yo vivía con mi padre, un hombre muy honorable, pero bastante rígido. Por situaciones difíciles, tuve que dejar la casa y me fui con mi abuela materna y mis tías, que no podían ni hablar ni escuchar. Sufrían de sordomudez. En busca de un lugar para vivir, amistades de mi madre me recomendaron buscar a un sacerdote francés, a quien bendigo hoy y siempre, porque gracias a su ayuda pudimos vivir en una casita. Era una casita pequeña y humilde, pero que nos dio refugio en medio de la necesidad. La casita se encontraba al costado del camino sobre suelo natural, apenas un camino de herradura que se dirigía desde el sur hacia la vía panamericana, que en aquella época estaba en proceso de construcción. No había electricidad, ni agua, ni alcantarillado. Todo debía hacerse al aire libre, bajo el sol o la luna. Por aquel camino transitaban equinos cargados con leña, ganado que regresaba al atardecer. El suelo era tan irregular que parecía guardar la memoria de siglos de pasos y cargas. Pero ese lugar no solo estaba habitado por hombres y animales.
La gente de aquel lugar aseguraba que allí ocurrían fenómenos inexplicables, voces en la noche, silbidos que venían de ninguna parte, pasos que seguían al viajero cuando creía ir solo. Muchos decían que aquel sendero estaba marcado por viejas historias de guerra y muerte, y que el polvo mismo del camino retenía sus ecos. Era como si las almas se resistiesen a abandonar aquel tránsito eterno, volviendo una y otra vez a recorrerlo en silencio o en lamentos. Una noche de luna, alrededor de las 8:30 p.m., íbamos por el camino con mi primo y mi hermano, menores ellos que yo, caminando hacia nuestra casita. Ellos iban delante de mí a casi unos 6 u 8 metros, como en fila, uno detrás del otro. Al ser yo el mayor de todos, iba detrás a distancia para observarlos y cuidarlos. El aire estaba frío y los grillos parecían marcar cada paso que dábamos en la vereda. De pronto, sentí la presencia de alguien detrás de mí, como si fuera una sombra invisible. Me detuve, el corazón me latía fuerte, tan fuerte que casi lo escuchaba rebotar en mis oídos. El silencio del campo se volvió más pesado, como si incluso los insectos hubieran callado para esperar lo que venía. Yo llevaba un saco de fique en las manos, lleno de utensilios, y lo apreté con fuerza, dispuesto a usarlo como defensa contra lo que fuera que nos seguía. Entonces ocurrió. Un hombre pasó a mi lado. Sus pasos eran largos y firmes, casi solemnes. La luna me permitió ver que giró el rostro, o al menos eso creí. Sentí que me miró directamente a los ojos, aunque no distinguí facciones, solo una sombra más densa que la oscuridad misma. Luego, sin decir palabra, siguió su camino y se desvaneció en la penumbra del sendero. Cuando por fin llegamos a casa, todavía con el pecho agitado, les pregunté a mi primo y a mi hermano si habían visto a alguien en el camino. Ellos me miraron extrañados, con la serenidad de quien no entiende el miedo del otro. ¿A quién?, me respondió mi primo. No habían visto a nadie. En ese momento comprendí que lo que me había cruzado en el camino no pertenecía a este mundo. Esa fue mi primera experiencia de miedo real en ese lugar. Una sensación que no olvido, la de saber que, aunque uno no los vea, ellos sí pueden verte a ti. En esa casita que nos concedió el sacerdote francés para poder vivir, primero debía irse un hombre que la ocupaba. Era un trabajador informal que se ganaba la vida con una carretilla en el mercado. El señor, naturalmente, no quería irse del lugar y durante los primeros días convivimos. Por las noches solíamos conversar y nos comentaba que allí había escuchado cabalgatas y ruidos extraños que lo asustaban. Incluso agregó que una noche la puerta se abrió sola. Yo estaba con mi primo y en ese momento pensé que quizá quería asustarnos para que nos desanimáramos y no nos quedáramos a vivir en esa casa. Días después, estaba estudiando a la luz de unas velas de cera. Eran las 10:30 de la noche. El silencio del campo parecía aún más profundo que de costumbre, roto apenas por el chisporroteo de la llama y el crujir de la madera del techo de la casa. Entonces, repentinamente algo me estremeció. No fue un ruido, ni una sombra, fue una presencia. El cuerpo se me erizó, un escalofrío recorrió mi espalda y el miedo me envolvió. Las manos me temblaban.
decidí dejar mis deberes del colegio, apagar las velas y tratar de dormir. Pero cerca de las 3 de la mañana me despertó un ruido estremecedor. Primero fueron golpes secos, lejanos, como truenos apagados. Después entendí lo que era: cascos de caballos. Una cabalgata entera se acercaba por el camino frente a la casa. No era un simple galope, era como un ejército atravesando la oscuridad. Podía distinguir cascos, relinchos y entre ellos voces, lamentos desgarradores, súplicas de dolor. Eran alaridos terribles, interminables, que parecían salir de la misma tierra. Desesperado, miré a mi primo, quien seguía durmiendo, y me asombraba que no escuchara. Segundos después, la pequeña ventana junto a su cama se abrió violentamente, como si algo la hubiese empujado desde afuera. Entonces lo sentí. Una corriente helada se coló en la habitación, y algo entró por allí. Mi primo despertó en un salto, gritando. Con los ojos desorbitados me dijo que también lo había visto. Ahora escuchaba la cabalgata conmigo. Los cascos, los gritos, los alaridos que llenaban la madrugada. Mi abuela también se había levantado sobresaltada. Con voz temblorosa repetía la oración de la Magnífica. Rezaba con tanta devoción, con tanta solemnidad e intensidad, que aumentaba el miedo que se estaba dando en ese momento. De verdad, era tenebroso. Yo casi le decía que por favor no rezara, pero al mismo tiempo pensaba que el rezar era bueno para ayudarnos a escapar de esos malos momentos. Bajaban los caballos por el camino y yo esperaba que en cualquier momento regresaran tal como nos habían advertido. En la penumbra, apenas iluminados por la débil claridad que entraba por la ventana, alcanzamos a distinguir sus movimientos. Eso bastó para que con un escalofrío decidimos cerrar la ventana de inmediato. Les confieso que no nos atrevimos a encender ninguna vela nuevamente. Dentro de mí, sin embargo, persistía un temor, que si encendiésemos una vela, aquella claridad atrajera más aún a esos seres extraños, acercándose con la curiosidad de asomarse a la ventana para descubrir qué sucedía dentro. Les comento que mis tías, como eran sordomudas, seguramente pasaron sin ningún problema ese fenómeno, pero nuestro movimiento en la oscuridad y nuestro miedo seguramente las alcanzó. Poco a poco, muy lentamente, el estruendo fue desvaneciéndose. Los cascos se hicieron más lejanos, las voces más débiles, hasta que solo quedó el silencio de la madrugada. Hoy, aquella casita ya no existe. El camino de herradura fue borrado por la urbanización y el polvo donde resonaban los cascos quedó cubierto por asfalto y cemento. Pero aunque el paisaje cambió, yo sé lo que escuché. Fue una experiencia que no se olvida. Las voces de la guerra siguen recorriendo esos lugares donde el dolor no se ha borrado del todo. Quizás el eco de esas batallas no está condenado a repetirse solo para asustar. Quizás es su manera de recordarnos que hubo vidas arrancadas, historias truncadas, familias enteras que sufrieron en silencio. Las cabalgatas espectrales no solo pertenecen al pasado, son advertencias vivas, memorias que se niegan a desaparecer. Esta fue mi historia, una experiencia única que aún recuerdo. Gracias por cruzar la frontera secreta. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte y compartir este episodio. Nuevas historias cada semana. Hasta la próxima.
donde lo inexplicable espera ser contado.